Mi novia me rechazó cuando le propuse matrimonio frente a todos nuestros amigos, pero cuando descubrí que llevaba meses viéndose con otro tipo mientras yo ahorraba para el anillo, la saqué de mi apartamento, y ella nunca esperó que yo eligiera mi dignidad. Tengo 30 años, trabajo en ventas para una empresa de tecnología, y lo que pasó hace unos meses todavía me tiene procesando todo, ya sabes, tratando de entender cómo algo que pensé que era tan sólido se desmoronó tan rápido. Supongo que debería empezar desde el principio, o al menos desde donde las cosas empezaron a tener sentido, que fue cuando conocí a Caroline hace como 4 años y medio, en una fiesta de un amigo en común. Ella tenía 23 en ese momento, yo 26. Y la verdad es que conectamos de inmediato. Tipo, esa conexión que sientes en el estómago cuando conoces a alguien y piensas, ok, esta persona es diferente. Hablamos toda la noche sobre literalmente todo, desde nuestras series favoritas hasta nuestras familias y lo que queríamos hacer con nuestras vidas, y cuando terminó la fiesta yo ya sabía que quería volver a verla. Los primeros años fueron increíbles, no voy a mentir. Nos mudamos juntos después de como año y medio de estar saliendo. Conseguimos un apartamento pequeño pero bonito en el centro de la ciudad, y todo parecía ir exactamente como debería ir cuando estás construyendo una vida con alguien. Ella trabajaba en marketing para una empresa de moda. Yo estaba subiendo en mi compañía, y los fines de semana los pasábamos explorando restaurantes nuevos o simplemente quedándonos en casa viendo películas. Mi hermana Jennifer la quería. Mis amigos Austin y Eric pensaban que era genial, y la familia de Caroline también me había aceptado bastante bien, especialmente su hermana Bethany, que siempre fue súper amable conmigo. Todo era, no sé, cómodo y natural, ¿me explico? Pero mirando hacia atrás, y esto es algo que mi hermana me señaló después, hubo señales que yo simplemente no quise ver, o que ignoré porque estaba tan metido en la relación que no quería admitir que había problemas. Como por ejemplo, Caroline empezó a trabajar más horas hace como un año, lo cual al principio no me pareció raro porque ella siempre fue ambiciosa y dedicada a su carrera, pero luego empezó a salir más seguido con sus amigas Courtney y Addison, y cuando yo sugería que hiciéramos algo juntos los fines de semana, siempre tenía algún plan o estaba cansada. Jennifer me dijo en una ocasión, tipo 6 meses antes de que todo explotara, que le parecía raro que Caroline estuviera tan distante, pero yo le dije que estaba exagerando, que todas las parejas pasan por fases donde están ocupados y necesitan su espacio. Total que después de 4 años juntos, yo estaba seguro de que quería casarme con ella. Había ahorrado durante meses para comprar un anillo que sabía que le iba a encantar. Había hablado con Austin y Eric para planear la propuesta perfecta, y básicamente había puesto toda mi energía en hacer que este momento fuera especial. Decidimos ir a un resort como a 2 horas de la ciudad con Courtney, Addison, Austin y Eric para celebrar el cumpleaños de Caroline, que era en octubre, y yo pensé que sería el momento perfecto para proponerle matrimonio. Tenía todo planeado. Iba a hacerlo durante la cena en el restaurante del resort. Había coordinado con el personal para que trajeran champán y todo el rollo, y estaba nervioso pero también emocionado, porque finalmente iba a dar este paso que había estado planeando durante tanto tiempo. La noche llegó y yo estaba sudando, literalmente sudando como si hubiera corrido un maratón, y Caroline estaba sentada frente a mí en la mesa con nuestros amigos alrededor, todos riendo y pasándola bien. Esperé hasta el final de la cena, cuando trajeron el postre, y entonces me paré de la mesa y saqué el anillo. Toda la mesa se quedó en silencio. Las personas en las mesas cercanas también voltearon a ver, y yo empecé mi discurso sobre cuánto la amaba y cómo quería pasar el resto de mi vida con ella. Caroline me miraba con una expresión que no podía descifrar completamente, tipo entre sorpresa y algo más que no logré identificar en ese momento, pero yo seguía adelante porque ya había llegado hasta ahí y no había vuelta atrás. Cuando finalmente le pregunté si quería casarse conmigo, hubo un silencio que probablemente duró solo unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Y entonces ella dijo, Trevor, necesito pensar en esto, necesito más tiempo. Me quedé ahí parado, sosteniendo el anillo, con todos mirando, y honestamente no sabía qué hacer. Traté de sonreír, de hacerlo parecer menos incómodo de lo que era, pero la verdad es que fue mortificante. Austin y Eric intentaron romper la tensión haciendo algún chiste. Courtney y Addison se veían súper incómodas, y yo simplemente me senté de nuevo y guardé el anillo en el bolsillo mientras el mesero traía el champán que ya no tenía ningún sentido abrir. El resto de la noche fue básicamente un borrón de incomodidad.
Todos trataban de actuar normal, pero era obvio que nadie sabía qué decir o cómo comportarse después de lo que había pasado. Caroline se disculpó varias veces durante la noche diciendo que me amaba pero que necesitaba estar segura, que era un paso grande y que quería estar completamente lista, y yo asentía y decía que lo entendía, aunque honestamente no entendía nada. 4 años no eran suficientes para saber si querías casarte con alguien. ¿Qué más tiempo necesitaba exactamente? Volvimos a casa al día siguiente, y el viaje de 2 horas se sintió como 10. Caroline manejaba porque yo estaba demasiado en mi cabeza para concentrarme en la carretera, y apenas hablamos durante todo el camino. Ella puso música, pero yo ni siquiera prestaba atención. Solo miraba por la ventana pensando en qué había salido mal y si había hecho algo mal al proponer. Cuando llegamos al apartamento, ella dijo que necesitaba un poco de espacio para procesar las cosas, y se fue a la habitación mientras yo me quedé en la sala viendo la televisión sin realmente ver nada. Los siguientes días fueron extrañísimos. Caroline actuaba como si nada hubiera pasado, como si yo no le hubiera propuesto matrimonio y ella no me hubiera rechazado frente a nuestros amigos, y yo no sabía si debería sacar el tema o darle el espacio que había pedido. Llamé a Jennifer porque necesitaba hablar con alguien que me diera una perspectiva externa y no me juzgara, y ella básicamente me dijo lo que yo no quería escuchar. Me dijo: Trevor, esto no es normal. Si una mujer necesita pensar si quiere casarse contigo después de 4 años, es porque o no está segura de ti o está manteniendo sus opciones abiertas para alguien más. Yo le dije que estaba siendo dramática, que Caroline solo necesitaba tiempo para asegurarse de que estaba tomando la decisión correcta, pero Jennifer insistió en que había algo más. Y entonces me soltó algo que me dejó helado. Me dijo que una de sus amigas había visto a Caroline almorzando con un tipo de su trabajo varias veces en las últimas semanas y que parecían muy cercanos, tipo no era solo una comida de trabajo casual. También había visto a Caroline tomando café con el mismo tipo en un Starbucks cerca de su oficina, y según la descripción que me dio Jennifer, ellos estaban riendo y parecían súper cómodos el uno con el otro. Mi primera reacción fue defender a Caroline. Le dije a Jennifer que probablemente solo era un compañero de trabajo y que ella estaba malinterpretando la situación, pero Jennifer me dijo que yo estaba siendo ingenuo y que necesitaba abrir los ojos. Me sugirió que hablara con Caroline directamente y le preguntara qué estaba pasando, pero yo no sabía cómo empezar esa conversación sin parecer paranoico o celoso. Pasaron como 2 semanas más donde básicamente caminábamos en puntas alrededor del otro, durmiendo en la misma cama pero sin realmente tocarnos o hablar sobre nada importante. Y yo sabía que no podía seguir así. Finalmente, una noche cuando Caroline llegó tarde del trabajo otra vez, decidí confrontarla. Le pregunté directamente si había algo que necesitara decirme, si había algo pasando que yo debería saber, y ella me dijo que no, que solo estaba estresada con el trabajo y que todavía estaba pensando en la propuesta. Pero yo no le creí. Ya sabes, cuando conoces a alguien durante tanto tiempo puedes sentir cuando te están mintiendo, y decidí ser más específico. Le pregunté sobre el tipo de su trabajo, sobre las comidas y los cafés que habían tenido juntos, y la cara de Caroline cambió completamente. Se puso pálida y luego roja, y supe inmediatamente que Jennifer tenía razón. Caroline intentó explicarse diciendo que era solo un amigo del trabajo, que habían estado colaborando en un proyecto y que por eso pasaban tiempo juntos, pero yo le pregunté por qué nunca me había mencionado a este amigo si pasaban tanto tiempo juntos. Le pregunté si había algo romántico entre ellos, y ella se quedó callada durante lo que pareció una eternidad, y entonces finalmente admitió que sí, que había una conexión con este tipo cuyo nombre era no sé qué, Daniel o David. Ni siquiera recuerdo bien porque estaba tan enojado que apenas procesaba lo que estaba diciendo. Me dijo que no había planeado que pasara, que simplemente sucedió, y que por eso había dudado cuando le propuse matrimonio porque no estaba segura de lo que quería. Yo exploté. La verdad, no grité ni nada dramático así, pero le dije que cómo podía hacerme esto después de 4 años. ¿Cómo podía mantenerme en la oscuridad mientras ella básicamente exploraba una relación con otra persona? Le pregunté cuánto tiempo llevaba esto pasando, y ella dijo que como 2 o 3 meses, lo cual significaba que cuando yo estaba planeando la propuesta y ahorrando para el anillo, ella estaba saliendo con otro tipo. Me dijo que me amaba pero que estaba confundida, que necesitaba tiempo para descubrir qué quería realmente, y yo le dije que no iba a esperarla, mientras ella decidía entre yo y otro tipo, como si fuéramos opciones en un menú. Le dije que tenía que irse del apartamento,
que era mi apartamento de todos modos porque yo había pagado el depósito y mi nombre estaba en el contrato, y que necesitaba que empacara sus cosas y se fuera. Caroline empezó a llorar y a decir que podíamos trabajar en esto, que podíamos ir a terapia de pareja y resolver las cosas, pero yo ya había tomado mi decisión. Le di una semana para que encontrara un lugar y se mudara. Y durante esa semana, básicamente, no nos hablamos excepto para coordinar quién usaba el baño o la cocina. Ella dormía en el sofá y yo en la habitación, y era la atmósfera más tensa e incómoda en la que he estado en mi vida. Cuando finalmente se fue, me quedé en el apartamento vacío mirando los espacios donde solían estar sus cosas y no sabía si sentirme aliviado o devastado. Llamé a Austin y Eric y les conté todo, y ellos vinieron esa noche con cervezas y pizza y básicamente me dejaron desahogarme sobre todo lo que había pasado. Me dijeron que había hecho lo correcto, que merecía a alguien que estuviera completamente segura de querer estar conmigo, y que Caroline claramente no era esa persona. Jennifer también vino al día siguiente y me dio un abrazo largo y me dijo que sentía haber tenido razón, pero que estaba orgullosa de mí por no aceptar ser la segunda opción de nadie. Unos días después recibí una llamada de Bethany, la hermana de Caroline, y honestamente esperaba que me fuera a regañar o defender a su hermana, pero en cambio me dijo que sentía mucho lo que había pasado y que pensaba que yo había hecho lo correcto al terminar la relación. Me dijo que Caroline le había contado todo, y que aunque era su hermana y la amaba, no podía defender lo que había hecho. Me dijo que yo merecía algo mejor y que esperaba que pudiera seguir adelante y encontrar a alguien que me valorara completamente. Esa llamada significó mucho para mí porque mostró que no todos pensaban que yo era el malo de la historia. Por no darle otra oportunidad a Caroline, vendí el anillo de compromiso como 2 semanas después. No quería tenerlo en mi apartamento, recordándome de todo lo que había planeado y cómo había salido tan mal, y honestamente necesitaba el dinero de todos modos después de que Caroline se fue y tuve que cubrir todos los gastos del apartamento yo solo. Perdí como $1,000 en la venta, porque los anillos de compromiso básicamente pierden valor apenas los compras. Pero no me importó. Solo quería deshacerme de él y cerrar ese capítulo. Los siguientes meses fueron raros, la verdad. Había días en los que me sentía bien y pensaba que estaba superándolo, y otros días en los que me sentía como una mierda y me preguntaba si había sido demasiado duro o si debería haberle dado otra oportunidad. Pero cada vez que empezaba a dudar de mi decisión, recordaba cómo me sentí esa noche en el resort cuando me rechazó frente a todos, y cómo me sentí cuando descubrí que había estado viendo a otra persona mientras yo planeaba nuestro futuro juntos. Y entonces, sabía que había hecho lo correcto. Caroline intentó contactarme varias veces en los meses siguientes. Me mandó mensajes diciendo que había terminado las cosas con el otro tipo y que se daba cuenta de que había cometido un error, que me amaba y quería otra oportunidad. Pero yo no respondí porque sabía que si volvíamos, nunca podría confiar en ella completamente otra vez. ¿Y qué sentido tiene estar en una relación donde siempre estás preguntándote si la otra persona realmente quiere estar ahí o si solo está contigo porque las cosas no funcionaron con alguien más? Hace como un mes me enteré por Jennifer que Caroline está saliendo con alguien nuevo. No sé si es el mismo tipo del trabajo o alguien diferente, y honestamente no me importa. Esa parte de mi vida ya terminó y estoy enfocado en seguir adelante. He estado saliendo más con Austin y Eric, he empezado a ir al gimnasio regularmente otra vez. Y básicamente estoy tratando de reconstruir mi vida de una manera que tenga sentido para mí ahora que estoy solo. Me arrepiento de haber propuesto. A veces sí, porque si no lo hubiera hecho tal vez nunca habría descubierto lo de Caroline y el otro tipo, y habríamos seguido en esa relación mediocre donde ella no estaba completamente comprometida, pero yo pensaba que todo estaba bien. Pero en realidad creo que fue mejor descubrirlo ahora que después de casarnos y tal vez tener hijos, porque eso habría sido mucho más complicado y doloroso de deshacer. La propuesta fue como el catalizador que hizo que todo saliera a la luz. Y aunque fue humillante y doloroso en el momento, ahora veo que me salvó de algo que habría sido mucho peor a largo plazo. Lo último que supe de Caroline fue hace como 2 semanas, cuando Bethany me mandó un mensaje preguntando cómo estaba y diciéndome que había empezado a salir con alguien de mi trabajo, una chica del departamento de recursos humanos que conocí en un evento de la compañía. No es nada serio todavía. Solo hemos salido como 3 veces, pero es agradable sentir esa emoción otra vez de conocer a alguien nuevo y no tener todo ese bagaje y esa historia complicada del pasado.
No sé si va a ir a algún lado, pero estoy tratando de no presionarme a mí mismo para que sea algo más de lo que es en este momento. Supongo que al final lo que aprendí de todo esto es que no puedes forzar a alguien a quererte de la manera que tú quieres ser querido, y que es mejor estar solo que estar con alguien que no está completamente segura de ti. Caroline probablemente me hizo un favor al rechazar la propuesta porque me mostró que no estábamos en la misma página sobre nuestro futuro, y aunque me dolió en el momento, ahora estoy en un lugar mejor, donde puedo enfocarme en encontrar a alguien que realmente quiera construir una vida conmigo, sin dudas ni segundas opciones. Y eso es suficiente por ahora.